Mi hermano mayor me traicionó con mi novia en mi propia cama. Años después mi padre murió y le dejó solo $500 en su testamento. Pero cuando volvió suplicando por dinero, mi respuesta lo destruyó y nunca vio venir lo que hice después. Tengo 31 años, trabajo en bienes raíces y necesito sacar esta historia de mi pecho porque lo que pasó hace como 14 años básicamente destruyó mi familia y me dejó sin hermano. La gente siempre me pregunta si tengo hermanos y yo solo digo que no, porque técnicamente sí tengo uno, pero para mí dejó de existir hace mucho tiempo. Y sé que suena duro, pero cuando escuches lo que hizo vas a entender por qué. Supongo que debería empezar por el principio, cuando éramos chicos, y todo parecía normal, o al menos lo más normal que podía ser nuestra situación. Mi mamá murió cuando yo tenía como 5 años, cáncer de mama, y mi papá Mark nos crió solo a mí y a mi hermano mayor Austin. Papá nunca se volvió a casar, nunca siquiera tuvo una novia seria que yo recuerde. Tipo estaba completamente dedicado a criarnos y a su trabajo como supervisor en una fábrica. Austin tenía 8 años más que yo, así que cuando yo estaba en primaria, él ya estaba en la secundaria y luego cuando yo llegué a la secundaria, él ya estaba trabajando y viviendo en casa mientras ahorraba dinero. No éramos ricos para nada, vivíamos en una casa modesta en un barrio tranquilo, pero papá siempre se aseguró de que tuviéramos lo que necesitábamos. Ya sabes, ropa decente, comida en la mesa, ese tipo de cosas. Lo que más recuerdo de mi papá es que era súper estricto con el tema de la lealtad y el respeto. Siempre nos decía que la familia era lo más importante, que podíamos perder dinero, perder trabajos, lo que fuera, pero nunca debíamos traicionar a la familia. Era casi como su filosofía de vida, supongo. Y yo lo admiraba un montón por eso, porque era un tipo que realmente vivía según sus valores. Austin y yo crecimos escuchando esas lecciones todo el tiempo. Tipo cada vez que pasaba algo en las noticias o con alguien que conocíamos, papá lo usaba como ejemplo para enseñarnos sobre la importancia de la lealtad y la honestidad. Cuando yo tenía 17, un año estaba en mi último año de secundaria. Era un chico bastante normal, la verdad. Jugaba en el equipo de atletismo, tenía notas decentes, nada extraordinario, pero tampoco era un desastre. Había empezado a salir con Nicole como 6 meses antes. Ella tenía mi edad, iba a la misma escuela, y honestamente pensaba que era algo serio. Ya sabes cómo es a esa edad cuando crees que tu primera novia va a ser para siempre. Nicole venía seguido a mi casa, conocía a mi familia, se llevaba bien con mi papá, y Austin la había conocido un par de veces cuando coincidíamos en la casa. Todo cambió un martes de marzo, creo, o tal vez era abril. No estoy completamente seguro, pero sé que era primavera porque recuerdo que hacía buen clima. Ese día había salido temprano del entrenamiento de atletismo, porque el entrenador había cancelado la práctica, algo sobre una junta de maestros o no sé qué. El punto es que llegué a casa como a las 4 de la tarde, cuando normalmente llegaba, tipo 6. Abrí la puerta de la entrada y la casa estaba en silencio, lo cual no era raro porque papá no llegaba del trabajo hasta las 6:30 más o menos, y Austin supuestamente estaba trabajando su turno en el almacén donde tenía un trabajo de medio tiempo. Subí las escaleras para ir a mi cuarto, y cuando llegué al segundo piso, escuché ruidos raros viniendo de mi habitación, tipo como murmullos y movimiento, y mi primer pensamiento honestamente fue que tal vez habían entrado a robar o algo así. Me acerqué a la puerta y la abrí de golpe, sin tocar ni nada porque estaba asustado y confundido, y ahí estaban ellos, Austin y Nicole, en mi cama. Y cuando digo que estaban ahí, no me refiero a que estaban sentados platicando, me explico. No sé cuánto tiempo me quedé parado ahí en la puerta. Probablemente fueron solo unos segundos, pero se sintió como una eternidad. Nicole gritó y trató de cubrirse con las sábanas, y Austin se quedó ahí sentado con esta cara de pánico absoluto, y yo simplemente no podía procesar lo que estaba viendo. Mi cerebro literalmente se negaba a aceptar que mi hermano mayor, el tipo que se suponía debía cuidarme y darme el ejemplo, estaba acostándose con mi novia en mi propia cama. No grité ni nada dramático, lo cual hasta el día de hoy me sorprende porque normalmente soy bastante explosivo cuando me enojo, pero en ese momento solo sentía como si estuviera bajo el agua, todo sonaba amortiguado y lejano. Lo único que dije fue algo como, ¿qué mierda están haciendo? Y Austin empezó a tratar de explicar, diciendo que lo sentía mucho, que no sabía cómo había pasado, toda esa basura típica que dice la gente cuando los cachan haciendo algo imperdonable. Nicole también estaba llorando y tratando de hablar, pero yo no podía ni mirarla. Solo le dije que se vistiera y se largara de mi casa. Y luego salí de la habitación y bajé las escaleras. Me senté en el sofá de la sala temblando, no de frío sino de pura adrenalina y shock, y esperé a que se fueran. Los escuché bajando las escaleras como 10 minutos después. Austin intentó acercarse a mí, pero le dije que se alejara, y Nicole salió corriendo por la puerta del frente llorando. Austin se quedó ahí parado en medio de la sala diciéndome que necesitábamos hablar, que no era lo que parecía, todas esas estupideces, y yo solo le dije que se callara, y que esperara a que llegara papá porque yo no iba a ser el único lidiando con esto. Papá llegó a su hora normal, tipo 6:30, y cuando entró a la casa y nos vio a Austin y a mí sentados en el sofá sin hablar, con esas caras que teníamos, inmediatamente supo que algo malo había pasado. Se quitó sus botas de trabajo, se sentó en su silla favorita y dijo, «Está bien, ¿qué pasó?». Yo miré a Austin, esperando que él tuviera las agallas de confesarlo, pero solo se quedó ahí callado, mirando al piso, así que terminé contándole yo. Le dije exactamente lo que había visto, sin adornos ni exageraciones, solo los hechos. La cara de mi papá cuando le conté es algo que nunca voy a olvidar. No gritó ni se puso rojo de la ira como yo esperaba.
En lugar de eso se puso pálido y se veía como si lo hubieran golpeado en el estómago. Se quedó sentado ahí en silencio, por lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo unos minutos. Y luego miró a Austin y le preguntó si era verdad. Austin asintió con la cabeza sin levantar la vista. Y papá solo dijo: «Levántate y empaca tus cosas. Tienes 1 hora para salir de mi casa». Austin finalmente levantó la cabeza y empezó a suplicar, diciendo que lo sentía, que había sido un error, que no tenía a dónde ir. Pero papá solo repitió: «Tienes 1 hora», y ni siquiera lo estaba mirando cuando lo dijo. Yo nunca había visto a mi papá así, tipo completamente frío y cerrado, y era aterrador honestamente. Austin me miró como esperando que yo dijera algo o intercediera por él, pero yo solo desvié la mirada, porque no había nada que decir. Él había cruzado una línea que no se podía descruzar. Austin subió las escaleras y lo escuchamos moviéndose por su cuarto empacando cosas, y papá y yo nos quedamos sentados en la sala sin hablar. Como 45 minutos después, Austin bajó con 2 maletas grandes y una mochila. Se paró en la entrada de la sala y dijo de nuevo que lo sentía, que esto no iba a terminar así, que éramos familia. Y papá solo le respondió: «Ya no, ahora lárgate». Y así fue como mi hermano mayor se fue de la casa donde habíamos crecido juntos. Sin una despedida real, sin un abrazo, sin nada. Las siguientes semanas fueron súper raras. La casa se sentía vacía de una manera que no había sentido, ni cuando murió mi mamá, porque al menos en ese entonces teníamos unos a otros para apoyarnos, pero ahora había esta ausencia pesada de Austin que nadie quería mencionar. Papá nunca hablaba de él. Tipo, si yo mencionaba su nombre, papá solo cambiaba de tema o se levantaba y se iba a otra habitación. Terminé con Nicole, obviamente. Ella intentó llamarme como 1000 veces durante esas primeras semanas, pero yo nunca contesté. Eventualmente se rindió y eso fue todo. Los años pasaron, y no volví a tener contacto con Austin. Terminé la secundaria, me mudé a una ciudad cercana para ir a la universidad, estudié administración de empresas, y eventualmente conseguí trabajo en una agencia de bienes raíces. Durante todo ese tiempo Austin fue como un fantasma. Yo sabía que existía en algún lugar, pero no sabía dónde ni qué estaba haciendo con su vida, y honestamente no me importaba. Papá tampoco hablaba nunca de él, tipo lo había borrado completamente de su vida, y yo seguí su ejemplo. Cuando yo tenía como 26 años, casi 27, papá empezó a sentirse mal. Al principio, eran cosas pequeñas, cansancio, pérdida de apetito, ese tipo de cosas que puedes ignorar o atribuir al estrés o a la edad, pero eventualmente se puso tan mal que lo convencí de ir al doctor. Los resultados fueron devastadores. Cáncer de páncreas en etapa 4. Básicamente una sentencia de muerte. Los doctores dijeron que tal vez le quedaban 6 meses, 1 año si tenía suerte. Me mudé de regreso a casa para cuidar de él, porque no había forma de que lo dejara solo durante esto. Dejé mi apartamento, pedí una licencia temporal en el trabajo, y básicamente dediqué el siguiente año a estar con mi papá. Fue duro, muy duro. Verlo deteriorarse poco a poco. Este hombre que siempre había sido tan fuerte y capaz, volviéndose cada vez más débil y dependiente. Pero también fueron buenos momentos en cierto sentido. Ya sabes, pasamos mucho tiempo juntos, platicamos de cosas que nunca habíamos platicado. Él me contó historias de mi mamá que yo no conocía, ese tipo de cosas. Durante todo ese tiempo, yo me preguntaba si debía intentar contactar a Austin para avisarle que papá se estaba muriendo. Tenía su número de teléfono porque mi tía Sandra me lo había dado años atrás por si acaso, pero cada vez que consideraba llamarlo, sentía esta rabia en el pecho y decidía que no, que si Austin realmente le importaba a papá, él habría intentado contactarnos en algún momento durante los últimos 9 años. Eventualmente se lo mencioné a papá, le pregunté si quería que intentara contactar a Austin, y él solo negó con la cabeza y dijo que no, que había tomado su decisión hace mucho tiempo y que no iba a cambiar de opinión ahora. Papá murió en casa, en su propia cama. Un lunes por la mañana de octubre. Yo estaba ahí con él, sosteniéndole la mano, y sus últimas palabras fueron diciéndome que estaba orgulloso de mí y que cuidara de mí mismo. Fue pacífico al final, supongo, si es que esas cosas pueden ser pacíficas. Después de que falleció, llamé a la funeraria, llamé a mi tía Sandra para avisarle, empecé a hacer todos los arreglos necesarios para el funeral. Tía Sandra me preguntó si había avisado a Austin y le dije que no, y ella insistió en que debía hacerlo, que sin importar lo que hubiera pasado a Austin, tenía derecho a saber que su padre había muerto y a ir al funeral si quería. Así que finalmente marqué ese número que había tenido guardado por años, y cuando Austin contestó y escuchó mi voz, se quedó en silencio por un segundo antes de preguntar qué pasaba. Le dije directo: papá murió esta mañana. El funeral es el viernes a las 2 en la funeraria Thompson. Si quieres venir, esa es la información. Y colgué sin esperar respuesta. El día del funeral llegó, y yo estaba nervioso, pensando que tal vez Austin aparecería, y habría algún drama o confrontación. Pero pasó toda la ceremonia, y él nunca llegó. Honestamente no sé si me sentí aliviado o decepcionado, tal vez ambos. Había como 40 personas ahí, amigos de papá del trabajo, vecinos, familia lejana, pero ningún rastro de Austin. Después del entierro, tía Sandra me dijo que había tratado de contactarlo también para convencerlo de que fuera, pero que él le había dicho que no podía, que era demasiado complicado. Lo que sea que eso significara. Una semana después del funeral me reuní con el abogado de papá para la lectura del testamento. No había mucho, la verdad. Papá no era rico,
pero había dejado la casa que ya estaba casi pagada, sus ahorros que eran como $50,000, su camioneta que ya tenía sus años pero todavía funcionaba bien, y algunas cosas personales. El testamento era bien claro, todo para mí excepto $500 que dejaba para Austin, con una nota que decía, esto es más de lo que mereces, pero es lo que tu madre hubiera querido. Pasaron como 3 semanas después del funeral cuando recibí un mensaje de texto de Austin. Decía, hola. Sé que han pasado muchos años, y que probablemente no quieres hablar conmigo, pero necesitamos hablar sobre papá y la herencia. ¿Podemos encontrarnos en algún lugar neutral? Lo leí como 5 veces, sin poder creer que su primer contacto conmigo en casi 10 años era para hablar de dinero. No le respondí de inmediato. Me tomé 2 días para pensar qué hacer, y finalmente le respondí diciendo que podíamos vernos en una cafetería cerca del centro el sábado por la mañana. El sábado llegué a la cafetería 10 minutos temprano, y pedí un café mientras esperaba. Austin llegó puntual. A las 10 en punto como habíamos acordado, y cuando lo vi caminando hacia mi mesa fue súper extraño porque obviamente había envejecido. Tenía como 35 años ya, pero también se veía cansado y descuidado de una manera que no esperaba. Nos saludamos con un hola incómodo, y él se sentó frente a mí, sin pedir nada. No perdió tiempo con charla casual ni nada. Fue directo al punto. Me dijo que había escuchado por tía Sandra sobre el testamento, y que no le parecía justo que papá le hubiera dejado solo $500 después de haber sido su hijo por 25 años antes de que pasara lo que pasó. Yo solo lo miré sin decir nada al principio, porque no podía creer que realmente esperara que yo sintiera lástima por él. Le dije que papá había sido muy claro en su testamento, que había tenido años para cambiar de opinión si hubiera querido, y que yo no iba a cuestionar sus decisiones. Austin empezó a argumentar que técnicamente, la casa y el dinero deberían dividirse entre los dos como hermanos, que lo que había pasado entre Nicole y él había sido un error de juventud, y que no debería haber arruinado toda su vida. Lo interrumpí y le dije que un error de juventud es reprobar un examen, o chocar el carro, no acostarte con la novia de tu hermano menor en su propia cama, y que además no era solo ese acto, sino el hecho de que después de eso, él había desaparecido completamente durante 10 años, sin intentar arreglar las cosas ni una sola vez. Le dije que cuando papá estuvo enfermo, y muriendo, durante meses él no estuvo ahí, que yo fui el que dejó su vida para cuidarlo, el que estuvo ahí en sus últimos momentos, el que organizó el funeral al que Austin ni siquiera se dignó a aparecer. Austin dijo que no había ido al funeral porque sabía que no era bienvenido y que hubiera sido incómodo para todos, y yo exploté ahí. Le grité que no se trataba de su comodidad sino de despedirse de su padre, que era lo mínimo que podía haber hecho. La gente en la cafetería empezó a mirarnos porque yo había levantado la voz, así que traté de calmarme. Austin entonces cambió de táctica y se puso todo sentimental, diciendo que entendía que yo estuviera enojado pero que éramos hermanos, y que la familia debería estar unida, que papá habría querido que nos apoyáramos mutuamente. Le respondí que papá había dejado muy claro lo que quería en su testamento, y que si realmente le importaba la familia no habría desaparecido por 10 años, no habría perdido la oportunidad de reconciliarse con papá antes de que muriera. Le pregunté directo si estaba ahí, porque realmente quería reconectarse conmigo como hermano, o si solo quería dinero, y él se quedó callado por un momento demasiado largo antes de decir que podían ser ambas cosas. Yo negué con la cabeza y le dije que no iba a darle nada del dinero de papá, que él había tomado sus decisiones y ahora tenía que vivir con las consecuencias, igual que yo había tenido que vivir con las consecuencias de su traición todos estos años. Austin se enojó entonces y dijo que yo era igual de terco y cruel que papá, que éramos una familia de mierda que nunca perdonaba nada, y yo le dije que perdonar no significa olvidar las consecuencias, que el perdón no viene con un cheque adjunto. Se levantó de la mesa diciendo que esto no había terminado, que iba a hablar con un abogado para ver si podía impugnar el testamento, y yo solo le dije que hiciera lo que quisiera pero que no iba a cambiar nada. Se fue de la cafetería sin decir adiós, y yo me quedé ahí sentado con mi café ya frío sintiendo esta mezcla de rabia y tristeza. Durante las siguientes semanas, tía Sandra me llamó varias veces tratando de mediar, diciéndome que Austin era mi único hermano y que papá no hubiera querido que termináramos así, completamente separados. Y yo traté de explicarle que papá había sido el primero en cortar la relación con Austin, que yo solo estaba siguiendo su ejemplo y protegiendo sus deseos. Ella insistía en que 10 años era suficiente castigo, que la gente comete errores y merece segundas oportunidades. Pero yo le dije que no se trataba de castigo sino de consecuencias naturales, que Austin había tenido todo este tiempo para intentar arreglar las cosas, y solo apareció cuando había dinero de por medio. Recibí otro mensaje de Austin como un mes después, esta vez preguntando si podía prestarle $10,000 porque estaba en una situación financiera difícil y me lo devolvería en cuanto pudiera. Ni siquiera le respondí ese mensaje, solo lo dejé en leído y bloqueé su número. No sé si eso me hace una mala persona o no. Honestamente todavía no estoy seguro, pero lo que sí sé es que no le debía nada a alguien que solo me buscaba cuando necesitaba algo. Vendí la casa de papá como 6 meses después porque no tenía sentido mantenerla cuando yo ya tenía mi vida en otra ciudad, y usé ese dinero más los ahorros de papá para hacer un pago inicial en un departamento nuevo y reinvertir el resto. Tía Sandra me dijo que Austin se enteró de la venta y que estaba furioso porque yo no le había avisado ni le había dado la oportunidad de comprar la casa o al menos llevarse algunos recuerdos, pero francamente no me importó porque él había tenido meses para expresar interés en algo que no fuera dinero y nunca lo hizo. Ahora tengo 31 años y vivo una vida bastante normal. Trabajo en mi agencia de bienes raíces, salgo con una chica,
que conocí hace como 8 meses. Tengo amigos, hago cosas los fines de semana, todo normal. La mayoría de la gente no sabe que tengo un hermano, porque como dije antes, cuando me preguntan solo digo que no. Es más fácil que explicar toda esta historia. A veces me pregunto qué hubiera pasado si las cosas hubieran sido diferentes. Si Austin hubiera sido un mejor hermano, si papá hubiera sido más dispuesto a perdonar, si yo hubiera sido menos parecido a papá en mi forma de manejar las cosas. Pero al final del día, siento que tomé las decisiones correctas, o al menos las decisiones que tenía que tomar para protegerme a mí mismo y honrar la memoria de mi papá. No me arrepiento de haber cortado a Austin de mi vida, porque creo que algunas traiciones son demasiado grandes para superarlas, especialmente cuando la persona que te traicionó nunca realmente intentó arreglar las cosas hasta que le convenía económicamente. La lealtad familiar es importante. Papá tenía razón en eso, pero la lealtad tiene que ir en ambas direcciones, y Austin demostró hace mucho tiempo que él no entendía ese concepto. No sé qué está haciendo Austin ahora, dónde vive, si tiene familia propia, nada de eso, y está bien así. Tía Sandra ocasionalmente me da actualizaciones que yo no pido. Me dice que él pregunta por mí a veces, que dice que quisiera poder hablar conmigo, pero yo sé que no es sincero, o al menos no es el tipo de sinceridad que importa. Si realmente quisiera reconectarse como hermano, lo habría intentado antes. Cuando no había herencia de por medio, cuando papá todavía estaba vivo y había posibilidad de arreglar las cosas antes de que fuera demasiado tarde. A veces me siento solo siendo hijo único efectivo, especialmente en momentos importantes, o cuando necesito tomar decisiones grandes y no tengo familia cercana con quien consultarlas, pero prefiero esa soledad a la alternativa de tener a alguien en mi vida en quien no puedo confiar. Supongo que esa es la lección más importante que aprendí de todo esto, que es mejor estar solo que rodeado de gente que solo te busca cuando te necesitan para algo.